Buenos días, Miss. Somos el grupo 3. Vamos a hablar sobre violencia de género. Las integrantes Julia Ávila, Sara Zúñiga, Nayeli Paz y la que habla Yanela Quispe. Bueno, ¿qué es violencia de género? Prácticamente es un daño, prejuicios u otro tipo que afecta a la persona, y esto nace porque tal vez en su alrededor o en su entorno hubo cualquier tipo de violencia. Por ejemplo, acá observamos en la imagen un ejemplo de violencia, y algunos se preguntarán si la mujer también puede violentar a su esposo o novio. Y la respuesta es sí, ya que no hay diferencia, porque al fin y al cabo es un ser humano. Otro ejemplo, con las personas de otro tipo de género o identidad también sufren violencia, ya que la mayoría de personas lo discriminan. Está bien que las personas tengan su punto de vista, pero nunca llegar a una discriminación. Tipo de violencia, pues tenemos a lo sexual. Por ejemplo, si alguien te toca de forma inadecuada y si ves que no es normal, ¿cómo te das cuenta que no es normal? Es cuando te comienzan a tocar tus partes íntimas, por ejemplo. En lo físico, si alguien te golpea hasta por ejemplo, dejándote inconsciente, es un acto de violencia. Psicológico, ejemplo, cuando juegan con tu peso o te discriminan. En el económico, por ejemplo, si sus papás llegan a ser separados y uno no pasa la manutención, es un tipo también de violencia. Por ejemplo, existen formas de violencia, por ejemplo, la violencia de pareja, cuando hay golpes u otro tipo de factor en una pareja, ¿no? Por ejemplo, si en sus papás ven un tipo de pelea ya de manera que no es normal, obviamente es una violencia. Violencia sexual, por ejemplo, la mujer si dice no, el hombre tiene que respetar, y si no sucede así se convierte en violencia sexual. También el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina, los supuestos crímenes de honor. Les quiero hablar sobre la explotación, que es un abuso sexual que es considerada una forma de esclavitud moderna y es grave de vulneración de sus derechos de ustedes, niños. Esto es una realidad oculta que involucra a la sociedad y genera preocupación a nivel mundial. Niños, niñas, esto ocurre cuando una persona o un grupo de personas los involucra a ustedes a ser víctimas de actos sexuales a cambio de cualquier beneficio, ya sea por dinero, por regalos, entre otros. Por eso yo les digo a ustedes, niñas y niños, no se dejen llevar por un simple obsequio que les brindan a ustedes. Por ejemplo, vemos un caso acá, o en una forma, que los menores son víctimas de las mafias, que sufren esclavitud, son obligados a prostituirse o reclutados de manera forzosa, y eso no va en un niño como de ustedes. Una de las causas es la pobreza en los hogares, ya que en un hogar tal vez haya tanta pobreza que los papás tienen la necesidad, pero no da, tienen la necesidad de mandar a sus hijos a prostituirse, y lo cual está mal, ya que los hijos no tienen la culpa de nada. La cultura, el género, insatisfacción de necesidades, como dijimos, tal vez por falta de necesidades llevan a sus hijos a prostituirse, y eso está mal. Las consecuencias, obviamente, salud de los niños y niñas van a estar perjudicadas, los efectos psicológicos en los niños, la perpetuación en la pobreza. Si ustedes son víctimas de un maltrato, deben de hacer una denuncia. Ustedes pueden acudir a reportar su caso. También pueden ir con un familiar o cualquier persona que conozca los hechos. Niños y niñas, la denuncia es gratuita, no necesita abogado. No les deben exigir ningún documento. Pueden llamar a la línea 1810, la de MUNA, la línea 100, entre otras instituciones. Niños y niñas, recuerden, la llamada es gratuita. Estas instituciones están atendiendo las 24 horas del día.
Pues el hostigamiento sexual en niños de edad de ustedes, pues es una conducta físico-verbal y se manifiesta en un plano de físico-digital. Por ejemplo, hay hombres que se manifiestan de su edad para llegar a ustedes. ¿Y qué debemos hacer para prevenir esas cosas? Pues debemos mantener nuestra información, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, no tener nuestra información completa. Y poner tal vez privacidad. En Instagram se puede poner privacidad para que solamente tú puedas decir con quién compartir tu contenido. También actualmente los niños usan TikTok y también suben contenido, también lo cual debemos tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, acá también los padres deben tener precauciones para que sus hijos tengan un horario adecuado y, que no estén todo el tiempo. Y como estábamos diciendo, el hostigamiento en la red, por ejemplo, no solamente se da en la edad de ustedes, también se da en adolescentes, en otro tipo de edad. Por ejemplo, 1 de cada 4 adolescentes ha sido víctima de acoso en la línea. Y 1 de cada 5 niñas queda sintiéndose insegura, 39% pierde su autoestima y al menos el 38% se sienten insensadas constantemente. ¿Y quién no? Porque obviamente sienten ese hostigamiento de estar cada rato que te hablan y pues es cansado, ¿no? Pues, ¿dónde buscar ayuda? Prácticamente debemos tener esa confianza a decirle a nuestros padres qué es lo que sucede con nosotras, qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando prácticamente para que tengan esa ayuda necesaria. Por ejemplo, no es culpa de nosotras que nos estén hostigando, sino es culpa del agresor, obviamente. Y ya sus padres verán de qué forma ayudarles. Por ejemplo, pueden ir a la comisaría cercana de su casa y hacer la denuncia. Y ya los policías verán cómo solucionan este tipo de violencia. Por ejemplo, pueden ir al Centro de Emergencia de Mujeres, que también pueden darte consejería psicológica y apoyo. Y su atención es de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Bueno, esta es la referencia que hemos dado en nuestro trabajo y gracias.